tema que vamos a hablar hoy día es metástasis pulmonar, manejo quirúrgico. ¿Qué implica esto? De que cualquier médico tiene que saber que cuando existe una neoplasia maligna de cualquier naturaleza, potencialmente al margen del tamaño, tiene que pensar que ese tumor puede potencialmente haber diseminado ya por vía hematógena o linfática, que le llaman hematógena o cabal, porque esto transcurre por esta vía en la cual existen tres sistemas en la cual puede atraparse la metástasis, una a nivel pulmonar, otra red hepática y la otra cerebral, que son los sistemas donde la célula se desarrolla eventualmente. Ahora dicen que solamente el 0.01% de las células circulantes de categoría cabal que han implantado. ¿Qué significa esto? Que el sistema de respuesta linfática o defensa del organismo a través de los trombocitos, etcétera, y entre otras causas, el mecánico, el tema torrencial del torrente sanguíneo, van destruyendo estas células en el camino y eventualmente al final quedan alojadas unas cuantas. Todo empieza con este esquema. El paso 1 es que el tumor comienza a desprender, así sea, como digo, al margen del tamaño pequeñito, ya puede muchas veces haber disparado micrometástasis que no son visibles ni por tomografía computada, rayos X, resonancia o PET-scan. Esta etapa de invasión a la matriz extracelular es obviamente la rutina en casi todo tipo de tumores, sobre todo epiteliales, generan lo que se llama angiogénesis por el propio metabolismo enzimático de los tumores malignos, genera la intravasación al vaso sanguíneo, viajan por el sistema circulatorio hacia los microémbolos por los vasos, hay adhesión a la pared vascular, extravasación por el sistema de diapedesis y nuevamente angiogénesis en el momento que el tumor se instala, donde hay un crecimiento tumoral en un ambiente adecuado, con las características biológicas que el propio tumor maligno genera, que son los activadores enzimáticos propios de cada uno de ellos, que son un montón. Acá he puesto sus puntos suspensivos porque la verdad que hoy en día se lo conoce mucho más a través del sistema y hay mucho más que esto. Ahora, la biología dice que estos tumores se generan movimientos ameboideanos que traspasan las barreras naturales, diapedesis, metabolismo aumentado y duplicación celular acelerada. De ahí que cuando hablamos del metabolismo acelerado nos sirve para generar cuál es el consumo de glucosa que nos sirve justamente para el estudio PET-scan con 18-FGD, que es el marcador para evaluar este metabolismo adecuado que es el azúcar. La angiogénesis viene a ser la parte más importante que me gustaría detenerme, en la cual hay un pequeño tumor en la cual los factores angiogénicos que van a desarrollar posteriormente van a ser atraídos a nivel del capilar, ramificándose rápidamente, yéndose una gran cantidad de células haciendo una colonia importante y este grupo de células malignas comienza a generar nuevamente en la ubicación donde va creciendo, donde se aloja, en este caso en pulmón, le da los nutrientes correspondientes para su crecimiento y supervivencia, y a la vez estos pueden generar metástasis tras lo que se llama la tercera metástasis a nivel ganglionar. La interacción de semilla y suelo es un concepto en el cual no todas las neoplasias malignas van a desarrollarse en cualquier órgano o tejido. Por ejemplo, hay un sarcoma que puede metastizar a algún órgano, pero es como sembrar papas en la arena, no va a crecer. Tiene que haber un determinante de progresión tumoral vinculante al aspecto que habíamos dicho, el hábitat, que es el suelo, y la semilla, que es el tumor. Un ambiente adecuado para su crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con los mecanismos de control? Porque no todos los tumores que bajan por vía sanguínea van a colonizar, porque los linfocitos monocitos y la turbulencia sanguínea, el hábitat inadecuado, hacen que se vayan muriendo las células, los viajeros, y finalmente no todos van a sobrevivir y van a crecer como metástasis. En cambio, la diseminación linfangítica, estamos en el organismo, hay como 3 millones de ganglios linfáticos. Usualmente esta diseminación es regional de inicio y después a distancia, y que esto genera eventualmente, como el caso del cuello uterino, que uno tranquilamente puede encontrar en la zona pélvica el tumor maligno y al final ganglio supraclavicular a nivel cervical,
en el grupo escalénico. ¿Qué ha ocurrido? Que han hecho lo que se llama el skip cancer, implica que ha bypassado todas las áreas y se ha depositado el tumor en este ambiente donde tiene todas las cualidades que hemos conversado anteriormente. El tema semilla y suelo. Ahora, el pulmón, la metástasis de los tumores es el segundo más frecuente, ¿sí? Porque el doctor Bartlett ha hecho un estudio correspondiente, ha publicado el 30% más o menos de los casos corresponden a cáncer de pulmón. Y como único sitio de extensión de metástasis, el 20% de los casos. Solo van a pulmón, hemos visto que son los sarcomas, cáncer de riñón, neoplasia de cabeza y cuello, solo a pulmón. En cambio, el mama, melanoma y tumores colorectales pueden ir a pulmón y a otros órganos adicionalmente. Como vemos acá, la metástasis pulmonar, en el grupo de tumores epiteliales y sarcomatosos, vemos que el tumor epitelial más frecuente es el testículo, riñón, colon, mama, melanoma, vejiga, entre otros, que está depositándose a nivel pulmonar. En cambio, el grupo de los sarcomas es a la cabeza el sarcoma osteogénico, tumores de sarcoma de partes blancas y condrosarcoma, entre otros. Y también existe, además de la metástasis pulmonar, lo que es la metástasis que encontramos a nivel endobronquial única, pleural, como se ve carcinomatosis pleural, o ganglionar, como vemos en el dibujo, en la foto de la derecha. Según esta ubicación topográfica en pulmón, se depositan básicamente los sarcomas colorectales, mama, riñón, los germinales de mediastino y gonadales, melanoma maligno. En cambio, a nivel endobronquial se ve con más frecuencia en cáncer de mama, colorectales, cáncer de riñón, melanoma maligno, los sarcomas de todos los tipos y cáncer de tiroides. En cambio, a nivel ganglionar se ve frecuentemente el melanoma, mama, colorectal y riñón. Cuando nosotros detectamos las lesiones, obviamente siempre va a ser por imágenes. O sea, no hay otra forma de detectar metástasis. Cuando uno hace un seguimiento del paciente y trata de detectar si hay recurrencia de enfermedad o metástasis sincrónica o telecrónica, y en estos casos el primer dato es radiológico. No recomendamos hacer una radiografía de tórax simple de control. Siempre en cáncer nos hemos acostumbrado al principio a tomar una tomografía computada de tórax en la cual vamos nosotros a evaluar y encontrar como un hallazgo lesiones asintomáticas muy pequeñas, microscópicas y milimétricas, submilimétricas, que miden inclusive 2-3 milímetros de tamaño, ya lo son tal cual. La resonancia magnética nos sirve solamente para indicar extensión de enfermedad, una tumoración tipo la que vemos metástasis al surco superior por cáncer de mama, como el caso que estamos viendo en la resonancia. Y PET-CT tiene algunas cualidades en particular, porque a mí no se me ha ocurrido hacer un PET scan, una lesión que mide 3, 4, 5, 6 milímetros. Para eso tiene mejor capacidad diagnóstica la tomografía espiral multicorte. En este caso, solamente aquellas lesiones que miden más de 6 milímetros, si estoy seguro que es un granuloma, es una lesión inespecífica, tengo confusión porque en el primer día de la sospecha de metástasis me trae el paciente una tomografía computada y quiero ver si efectivamente son lesiones únicas o hay más. Me sirve para analizar el nódulo y además extensión de enfermedad. De ahí que decimos que la radiografía de tórax digital convencional no nos presta ayuda para el diagnóstico del seguimiento, mejor es la tomografía en un 95% y el PET-CT en 98%. Para aquellos nódulos que sobre todo miden menos de 10 milímetros, dato publicado por el doctor Cascade, que es un radiólogo que estudió todo lo que es metastasectomía. Acá el doctor Mauricio Infante, de otro lado, nos habla en la publicación que es importante el concepto 3D para encontrar evolución de un hallazgo de una lesión de novo en el tejido pulmonar. Si tienes un pequeño nodulito que ha aparecido de inicio en el seguimiento, eventualmente puede ser un nódulo que puede ser tipo solitario, como en este caso, que puede ser metastásico, puede ser un segundo primario. Y el problema mayor es cuando vemos si este tumor va a estar estable o en el seguimiento se va a mantener tal cual. Sobre todo ocurre en aquellas lesiones sincrónicas, que es un dolor de cabeza, en la cual uno detecta nódulo de este tipo y es el diagnóstico diferencial. ¿Habrá sido un granuloma? ¿Habrá sido una lesión secular de antigua o será un tumor metastásico sincrónico? De ahí nosotros, con los especialistas en los comités multidisciplinarios, tenemos la obligación de evaluar estos casos muchas veces con seguimientos trimestrales o
hacer las mediciones correspondientes en el tiempo relativamente de acuerdo a los tamaños. Ya en Boston, más adelante veremos, han establecido que los nódulos malignos, de acuerdo al crecimiento tumoral, se caracterizan en función al factor T, tamaño. La tomografía, habíamos dicho que da una certeza diagnóstica del 95%. Acá tenemos un micronódulo pulmonar que decimos, ¿será metástasis o segundo primario? Si tenemos un antecedente de cáncer de cualquier parte, cuando es lesión única, tenemos que pensar siempre que eso, en primer lugar, puede ser metastásico. Si tenemos un cáncer, por ejemplo, de tiroides, un cáncer de endometrio, y tenemos este nódulo, ¿qué vamos a pensar? Nos hace sospechar que puede ser de uno de ellos. ¿Cuál es el más frecuente, tiroides o endometrio? En ambos casos es lo mismo. ¿Y cuál sería la situación? En este caso, la tendencia es averiguar mediante cirugía, sacar el nódulo completo, porque acá no es el caso. En el lado derecho, cuando es una lesión subsólida, generalmente va a corresponder no a metástasis, sino a un cáncer de tipo primario pulmonar, que en este caso es un preinvasivo. Puede ser in situ, MIA, que es una lesión temprana, o es un GGO, que puede ser corresponder a cualquiera de los tres tipos de neoplasias primario pulmonares. En el caso de la izquierda, obviamente es tumor sólido, que hay que pensar necesariamente que no es primario. Cuando tengo un nódulo de novo, siempre hay que, en el seguimiento del paciente, hay que chequear que no sea inflamatorio, como en este caso. Miren arriba, por ejemplo, es un paciente en el cual se creía que era una neoplasia media espiculada, media inflamatoria. Le hacemos un control en 3 meses y por suerte desapareció el micronódulo. De ahí que vemos gran porcentaje de micronódulos que miden menos de 6 milímetros. No necesariamente hay que operar, hay que vigilarlos primero y el acto quirúrgico vendría posteriormente. En la parte de abajo vemos estas 3 tomografías en la cual encontramos un micronódulo pulmonar inflamatorio, aparentemente porque no es un nódulo sólido definido, es un pseudonódulo. Más adelante vemos que crece en forma irregular como si fuera un primario pulmonar, y en el seguimiento posterior, por suerte, a alguien se le ocurrió no operar, desapareció, que fue una lesión totalmente inflamatoria. Entonces, el riesgo de malignidad va a depender mucho de ese, del tamaño, el factor tamaño. Dice que el riesgo de tener cáncer de un micronódulo es menor del 1% cuando mide menos de 5 milímetros. En cambio, cuando mide menos de 10 milímetros es de 2 al 6%. Cuando mide menos de 10 a 20 milímetros, tiene un 18% de posibilidad de riesgo de cáncer, y más de 20 milímetros, más del 50%. De ahí que nosotros como cirujanos, cuando vemos lesiones menos de 5 milímetros, sí recomendamos hacer un chequeo regular, porque obviamente esto no, en la mayor parte de los casos, esto no va a ser metastásico, o no va a ser un segundo primario. Y tampoco cuídate de aquel cirujano que tiene la mano más rápida que la mente, que opere todas aquellas lesiones muy tempranas que midan hasta 6 milímetros. Generalmente, cuando es más de 6, uno tiene que sospechar, y cuando va increciendo. El PET-CT puede valorar un nódulo si efectivamente uno que mide obviamente más de 6 a 8 milímetros es realmente un cáncer o no. Como el caso de arriba, este es un micronódulo inflamatorio, el de abajo sí es una lesión maligna. Pero no se olviden que también puede haber una captación más de 2.5 SV, pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, tuberculomas, que van desarrollando progresivamente la lesión. De ahí que las características propias de los nódulos solitarios es importantísimo ver, como se ha visto en la presentación previa, la 3D, y también características de homogeneidad o espiculación o bordes y la parte interna del micronódulo. En este caso, el 18 de FDG ha captado fuertemente y probablemente tiene más de 2.5. Las características de las metástasis. La primera dice perfusión, ventilación. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de los tumores están en la mitad inferior de los pulmones, y que no obstante es la mayoría, pero eventualmente puede haber una lesión metastásica única o doble o mixta, en la cual existe solamente en la parte superior. Pero en términos generales, debido a este dato de mayor irrigación en las bases, es de que el implante es más frecuente a ese nivel. Pueden ser únicos múltiples, unilateral, bilateral, sincrónico, telecrónico, por supuesto, periféricas, supleurales y centrales. Las periféricas probablemente sean las más fáciles para acceder incluso con una VIPA,
igual que las subpleurales, pero las centrales son un poquito más complicados, sobre todo cuando son pequeños nódulos. Los nódulos redondos o pseudo espiculados son un dolor de cabeza porque eso sí merecen un poco más de atención, en la cual eventualmente, si son periféricos, es un mayor problema que los centrales. Cuando es central, por lo menos se puede hacer una broncoscopía, o cuando son iliados, se puede hacer un EUS. Pueden ser homogéneos, mixtos o cavitados. Tercera, metástasis ganglionar, igualmente cuando hay antecedentes de este tipo. Acá tenemos metástasis nodulares en cáncer de testículo, por ejemplo, metastásico, y tenemos otro tipo de linfangítica en la cual el intersticio está totalmente comprometido, la red linfática. Esto ocurre en cáncer de pulmón, mama y páncreas sobre todo. Tenemos esta que se confunde con tuberculosis, que muchos neumólogos o internistas inmediatamente empiezan el diagnóstico terapéutico dándole las 11 pastillas para tuberculosis, y pasa el tiempo y sigue creciendo. Esto pasa en cáncer metastásico de vejiga, cáncer de pelvis renal, cáncer de lengua y linfoma, además de los primarios que son el epidermoide, cáncer de pulmón. Ahora, vemos también que las metástasis difusas existen múltiples bilaterales en testículo, riñón, pulmón, tiroides y coriocarcinoma. Esta es la otra presentación que es diferente a la metástasis linfangítica, es la micronodular pulmonar difusa bilateral. Los síntomas. Cuando uno hace seguimiento a un paciente y le dice, señor, venga en 3 meses que usted está curado, entre comillas, o controlado, para ver si hay recurrencia de enfermedad, y uno detecta estas lesiones, obviamente es probable que el paciente sea totalmente asintomático. O sea, es lo que pasa en la mayoría de los casos que uno hace seguimiento a enfermedad. Pero en pacientes que lamentablemente han tenido diagnóstico en la primera consulta y tienen metástasis sincrónica, muchas veces las tumoraciones son mayores, o aquellos que no han tenido seguimiento después del control del primario y vienen con lesiones mayores, en la cual va a haber primero tos, dificultad respiratoria, expectoración con sangre, que puede ser hemoptoico, hemoptisis franca, dolor torácico por infiltración tumoral a la pared torácica o pleura, baja ostensible de peso no cuantificado o cuantificado, hiporexia, que es la causa de síndrome paraneoplásico muchas veces, entre otros. Ahora, para el cirujano que va a tratar y para el grupo del comité de tumores es importante establecer el diagnóstico, que lo podemos hacer bajo esta diferente. Cuando las lesiones son centrales es mejor broncoscopía. La VIPA cuando periférica o pariliar y es grande. La toracocentesis eventualmente cuando hay líquido pleural con biopsia de pleuras ciegas, que viene acompañado. La videotoracoscopía asistida para hacer una inspección global, que es lo que está pasando en toda la cavidad torácica, incluyendo la parte del pulmón, la pleura visceral parietal, los órganos internos, entre otros. Y la cirugía abierta como caso extremo, en la cual uno obviamente no tiene, digamos, un diagnóstico claro y finalmente va a tener que hacer cirugía a cielo abierto. La metastasectomía. Hoy en día se sabe que todo aquel paciente que tiene metástasis puede sobrevivir y no va a fallecer como se pensaba antes. Antes se decía, tiene metástasis estadio 4 igual muerte fija. Eso es mentira. Hoy en día hay un porcentaje que hasta llega a 1/3, un poco más de pacientes, dependiendo del tipo histológico. Yo hablo más 30% en general de toda la metástasis. Pero hay metástasis que pueden controlarse hasta en el 80%, como el cáncer de testículo. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos. Actualmente, el año 2021, ya contamos con otras modalidades, otras herramientas terapéuticas como son los fármacos antiangiogénicos, inhibidores del mTOR, inhibidores TICAD, anticuerpos monoclonales, que son tratamientos biológicos, o inmunoterapia como la que vemos abajo, drogas que estimulan el sistema inmunitario, el control de la enfermedad. Radioterapia para casos de nódulos pequeños. Todo esto hace, igual que la radiofrecuencia y la quimioterapia, hace que hoy en día estas herramientas permitan que haya mejor control de enfermedad y metastasectomía sea como un último recurso que pueda utilizar todas estas terapéuticas vigentes. El primero que hizo una metastasectomía arreglada fue un alemán, que la hizo en 1882, cuando hizo una resección de una tumoración pulmonar que creían que era un tumor primario, y fue
un hecho casual en la cual había hecho una resección de un sarcoma de pared torácica sin darse cuenta que era una metástasis. ¿Por qué hay que operar una metástasis? ¿Por qué? Porque esto induce a una potencial curación en unos casos o un aumento significativo de la supervivencia de sobrevida y calidad de vida, sobre todo en los pacientes. Si yo dejo de operar, por ejemplo, una lesión única que está creciendo, un lóbulo medio, después va a crecer e invadir al lóbulo superior e inferior, ya tendría que hacer una neumonectomía y eso genera una mala supervivencia y calidad de vida, que cuando se pesca muy chiquito y se opera oportunamente. Y la sobrevida global sin cirugía, obviamente, es menos de 2 veces, como les comentaba, igual te vas a morir con estadio 4, el que no se opera, pero aquel que sí se opera puede eventualmente superar los 2 años sin evidencia de enfermedad en global. Y la sobrevida de 5 años con resección completa, R0 puede alcanzar, como le decía, a 1/3 más, teniendo un promedio de 35 meses. ¿A quiénes se elige? Para yo elegir a quiénes operar o no, tengo que, número 1, tener el primario controlado. No puedo yo operar cuando tengo un paciente que tiene un tumor primario que todavía está viable. Es prohibitivo hacer ese tipo de cirugías. Así me diga el comité, doctor, esto hay que operar porque el primario no está controlado de ninguna manera. No debe haber metástasis extrapulmonar, o sea, metástasis en otra parte además del pulmón. En el pulmón debe haber metástasis pocos en número, de preferencia visibles en tomografía computada. En promedio se habla de 4, 5, 6, pero hay casos como el tumor de células germinales que no interesa el número. Se puede hacer 20 metastasectomías con rayo láser y ningún problema de alteración de la reserva funcional pulmonar. Debe, en lo posible, tener un intervalo libre de enfermedad de 36 meses después de haber controlado el primario y que aparezca la metástasis. Esos son de mejor pronóstico y mejor sobrevida. Yo puedo operar antes de un paciente que tenga menos de 36 meses de evidencia de enfermedad metastásica, también se puede hacer de acuerdo al caso. Debería tener una velocidad de aplicación por lo menos más de 30 días, buena reserva funcional pulmonar, obviamente, porque hay casos en los cuales hay que hacer lobectomía, bilobectomía, que raramente se hace y casi nunca hoy en día se hace neumonectomía. Las cirugías que generalmente se hacen hoy día son de neulectomía, que son enucleaciones, y segmentectomía pulmonar. Eso es lo que se hace mayormente. Y cuando son muchos en número es mejor hacer solo enucleación. Cuando uno hace una cirugía abierta tiene la ventaja que uno palpa. Esa es la escuela de Nueva York, en la cual es diferente a la que hagan VATS y palpación manual, que es la escuela de Chicago, en la cual se establece que la videotoracoscopía se puede hacer cuando el tumor es visible, pero el tema es de que uno puede soslayar la presencia de otras micrometástasis no visibles en la tomografía y que más adelante sí se vuelve a reoperar 1 y 2, 3 veces con videotoracoscopía. En cambio, en la abierta tiene la ventaja de que uno hace la pesquisa de encontrar con el pulmón desinflado, como ven en la parte izquierda, encontrar micronódulos que no habían sido visibles ni en tomografía, ni en PET-CT, ni en lo que sea. Ahora, los factores pronósticos son directamente proporcionales a la edad. Cuanto más, digamos, joven tiene metástasis, el pronóstico no es bueno. Intervalo libre de enfermedad, histología del primario también es importante. No es diferente que sea epitelial o sarcomatoso. Número de nódulos para el estudio preoperatorio igual. Tumor sincrónico, metacrónico diferenciado, como veremos luego. La velocidad de aplicación, como dijimos. Factor pronóstico de metástasis unilateral, bilateral múltiples. Y también presencia o no de ganglios mediastinales biliares metastásicos, que nosotros llamamos la tercera metástasis. Hay escuelas en las cuales dicen que hay que hacer metastasectomía con disección ganglionar mediastinal de rutina. Resecabilidad, ver si efectivamente una cosa es paciente operable y otra cosa resecable. Y hay que hablar que uno cuando entra a operar tiene que ir con intención a hacer R0, no R1 ni R2. Y también factor pronóstico es número de metástasis resecadas. Finalmente no es lo mismo un paciente que está diseminado y sacar 8, 9, 10 metástasis, que eso va a generar como el cáncer gástrico, histología y tumor, número de metástasis. No se me ha ocurrido operar porque sé que la biología de tumor en algunos casos, cáncer de páncreas, estómago, tubo digestivo, digamos, no es elegible operar ese tipo de tumores por la biología mismo del primario.
La clasificación de factores de riesgo, acá tenemos un grupo de intervalo libre de enfermedad en función a los 36 meses y también si hay es único o múltiple, que están agrupados en grupo 1, que son resecables sin factor de riesgo, grupo 2, resecable con un factor de riesgo, grupo 3, resecable con dos factores de riesgo, y grupo 4, los irresecables. Acá vemos, Intermulio es un autor en el cual nos muestra que las imágenes, los doctores, y él hizo una encuesta, y vio que los doctores que habían hecho metastasectomía se habían basado en tomografías en 74% y otros grupos en el 26%. La palpación necesariamente sí son la mayoría de ellos, en la encuesta 65%, por VATS 40%. Obviamente que en algunos casos se puede hacer palpación, pero focal, no se puede hacer una palpación completa como la que es en abierta. Se hace palpación digital para determinar y establecer cuál es el nódulo a operar. En cambio, el muestreo ganglionar mediastinal habían hecho el 55%, o sea, esto es un dato interesante. ¿Por qué reoperar? Hay casos en los cuales nosotros en el instituto hemos reoperado varias veces a pacientes con sarcoma osteogénico, por ejemplo, que fueron de inicio, tuvieron control primario, metástasis única pulmonar, pasados 2 años en el otro pulmón, volvimos a operar, pasados 5 años en el otro pulmón, y así hemos tenido que hacer toracotomías en varias oportunidades. Estos pacientes sí, tenemos algunos pacientes con sarcoma esogénico que están vivos, porque es un tema de biología de tumor, factor huésped y también tipo histológico, como habíamos comentado. Para que nosotros podamos elegir a un paciente quirúrgico, necesariamente tenemos que tener la valla más importante que se llama valoración funcional o riesgo neumológico. La reserva funcional es importante porque nosotros podemos hacer un predicho de que si al paciente le hacemos una resección económica, cuál va a ser su futuro postquirúrgico. Y esto no se puede manejar tan alegremente, por ejemplo, en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia tipo BEP, donde la bleomicina ya es neumotóxico y para generar disminución de la reserva funcional pulmonar, y que en algunos casos lamentablemente no se van a poder operar porque el neumólogo no da el pase para la cirugía en virtud a la alteración de la reserva funcional que se mide con el FEB1 y el DELCO. Entonces, dice que para ir a hacer una resección económica tiene que tener pacientes de por lo menos 0.6 litros y menos 40 de F1 y menos de 40% de predicho el DELCO. Para la oectomía, por lo menos 1.5 litros y menos del 50% del predicho de DELCO. Para neumonectomía, que no la hacemos, obviamente. Yo recuerdo haber hecho en toda mi estancia en el INEM como médico del staff y médico residente de neumonectomía por cáncer, no creo que he hecho no más de 5. Y el predicho tiene que ser para el DELCO menos del 60%. O sea, dicen que cada 3 resecciones no anatómicas podría incluir una loectomía por si acaso. Y más aún cuando se utiliza la autosutura mecánica o se utiliza las resecciones en cuña o sublobares. La ventaja es de que el uso del láser o cauterio en gente que no maneja el láser y se puede hacer, digamos, una cirugía cauterio en punta de lápiz, que puede ser más simpático aún, digamos, mejora en función a la reserva funcional final. No encontramos, dice que el FEB1 por nódulo resecado entre láser y nucleación por cauterización, ¿no? Este es un estudio que hizo Thomas Schoenger, que es alemán. La ventaja es que nosotros sí la tenemos. Este equipo probablemente no se encuentre en los centros hospitalarios oncológicos del mundo, pero tenemos la suerte que tenemos esta herramienta terapéutica que tiene la ventaja de tener un corte fino, una coagula inmediatamente cuando uno está operando, tiene un sello del equipo excelente, del tejido excelente, y la ventaja es que tiene una longitud de onda de 1.320 nanómetros. Es ideal para, obviamente, este equipo para el parénquima pulmonar, que es el neodimio y el láser. Tenemos 2 tipos de mando. Tenemos un mando clásico, que es con el lapicero, con un láser que diseca muy bonito, y el otro mando con fibra desnuda, como se están dando cuenta. En ambos casos, el que manejamos es el izquierdo de rutina. Del derecho tenemos las fibras, pero no tenemos el mando hoy en día.
Y esta es una cirugía de precisión, pues sobre todo para que evitemos mayor cantidad de pérdida de tejido, como estamos viendo en la parte izquierda, y evitar de usar stapler, que es caro eventualmente y agarra mayor tejido, como en este mismo caso, lado izquierdo se perdió 27 centímetros cúbicos de pulmón con tejido tumoral versus pérdida de tejido en la parte del medio, unos 73 centímetros cúbicos. Y como había dicho, tiene también la ventaja de hacer enucleaciones múltiples, que pueden ser superficiales, subpleurales y también profundas. La ventaja de esto es de que nosotros tenemos el equipo que ya tiene su propio sistema de succión incorporado a la máquina y este sistema láser, como hemos visto, está nucleando acá tranquilamente, no estamos usando para nada ningún tipo de stapler y finalmente está coagulando, miren, ve, coagulando perfectamente la zona que se está operando y que muchas veces decimos nosotros neumostasia, vemos que no hay fuga, pero cuando la resección es mayor, de mayor tamaño, sí necesariamente tenemos que poner un par de puntos de repente para sellar la neumostasia. Y la enucleación es muy rápida y muy eficiente. Entonces, esto nos gusta, no es porque obviamente no sea elegible, sino porque el equipo lo tenemos y tenemos a mano hacer metastasectomía con láser, que es una maravilla. Aspectos relevantes. Los bordes peritumorales se mantienen siempre intactos y no hay destrucción de tejidos circundantes para el patólogo. Y tampoco no hay signos inflamatorios visibles. Como quien dice, has carbonizado la parte de la zona circundante, esto no existe en láser, que sí existe cuando uno usa el electrocauterio. Hemos hecho un estudio acá con el doctor Barrionuevo, en la cual hemos visto que no hay edemas ni quemadura a la temperatura. Cuando hemos usado 40 grados centígrados no hay daño térmico, está totalmente ausente. Este es, a propósito, habíamos coloreado, ahí se ve tinción negra en la parte alta. Esta es una foto que hemos tomado uno de nuestros pacientes que hemos hecho con láser. Hasta el año 2017, en la cual nos encaramelamos de la metastasectomía con láser, y habíamos hecho un número importante de pacientes, que son 54, hemos reclutado y hemos visto que la cantidad de pacientes de nódulos que habíamos resecado eran 79, periféricas 71, centrales 8. Y les comentaba que centrales también lo podemos hacer, para eso existe la técnica de partir en dos el pulmón y después enuclear la zona progresivamente. ¿Cuál es ventaja y desventaja? Acá vemos que en la convencional del láser, la ventaja del láser es que es cirugía precisa, múltiples nódulos comparando con los otros, reserva funcional pulmonar muy conservada, la otra disminuida, sellado de tejido sí hay en un primer momento, en el otro no, fuga de aire no hay, eventualmente en el otro lado, pérdida sanguínea no hay, porque está coagulando en el láser, y recuperación inmediata postquirúrgica comparativamente con la convencional. Acá vemos la metastasectomía en un caso analizado de 5.206 pacientes que publicó Pastorino. En 1997 vio que la sobrevida global, cuando era resección completa, era mucho mejor cuando había resección de tumor con micrometástasis residual o enfermedad visible por el cirujano. A 10 y 15 años esta es la relación. Y el intervalo libre de enfermedad obviamente es mucho mejor cuando es más de 36 meses, como dijimos, el 45% de sobrevida a 5 años comparativamente con aquellos que han vivido, que se ha hecho en menos tiempo. El número de nódulos resecados igualmente, cuanto es único es mucho mejor, tiene sobrevida del 43% versus múltiple de 27% en 5 años. También hemos visto que la metastasectomía en cáncer de colon, miren, cuando se hace cirugía de metástasis sobrevive mucho más, entre el 35 y 40%, en esta publicación que se hizo, y cuando no se operó el paciente vive menos del 5%, se deja la metástasis por ahí y le da tratamiento de cualquier tipo. Acá vemos también cuando se hizo una metastasectomía por tumores de células germinales, promedio 68% han tenido sobrevida a 5, 10, 15, 20 y 25 años. O sea, son gente que se ha curado comparativamente con probablemente aquellos que nos han operado, pero sin embargo, si desglosamos aquellos pacientes que resultaron ser al final, en la parte punteada vemos que finalmente un grupo importante fue teratoma maduro que se operó, la otra fue fibrosis con necrosis y la parte baja
fue tumor viable. Obviamente se está viendo la sobrevida que está en relación a las dos primeras, mejor pronóstico de sobrevida que la parte donde se encontró tumor viable en el tejido tumoral. Igual pasa con los sarcomas y metastasectomía y sobrevida, ¿no? Aquellos que fueron resecados, grupo A, mejor sobrevida, B, resecables, pero recibieron terapia sistémica y es diferente a la C, que fueron irresecables, que eventualmente acá hay una situación en la cual los pacientes van a morir antes de tiempo. En el sarcoma osteogénico también vemos acá las curvas de sobrevida muy simpáticas, en la cual alrededor del 40% sobreviven a partir del quinto, sexto, séptimo año. Con los sarcomas sabemos muy bien que la quimioterapia, radioterapia no le hace nada, lo mejor es la cirugía, y aquellos que se operaron tuvieron una excelente sobrevida a 150 meses, miren ustedes, del 60%, comparativamente aquellos que no tuvieron cirugía, creció el tumor y eventualmente se han muerto en el camino. Entonces, acá finalmente vemos que la metastasectomía para un tumor que es impredecible, que se llama melanoma maligno, obviamente se ve un intervalo libre de enfermedad de 5 años cuando apareció a los 19 meses, menor de 5 años cuando se apareció a los 7 meses. Y también, de acuerdo a los nódulos pulmonares, cuando fue metástasis única, sobrevivieron el 25% a 5 años, cuando fue múltiple 19% y mayor de 4 nódulos en el pulmón, o ambos pulmones 8%. O sea, todo esto constituye una data que es excepcionalmente general, digamos, para todos los casos, pero melanoma maligno siempre va a ser impredecible. Con eso hemos terminado la charla y me gustaría en todo caso tener una conversación, alguna opinión, sugerencias, no sé, sí, preguntas. Muchas gracias, doctora Morín. Acá tengo algunas preguntas, doctor, del chat. Dice, buenas noches, ¿hay algún número máximo de metástasis para operar? Como dije, no hay número, porque el cáncer de testículo, por ejemplo, encontramos que puedes operar 20, 25 o no, micronódulos, no monódulos grandes, y no hay ningún problema. Yo he visto una publicación de un experto que graciosamente estaba publicando que él había operado 25 micronódulos metastásicos de cáncer de testículo. Y obviamente es cierto, porque si la reserva funcional pulmonar finalmente sale bien con un paciente joven, en buenas condiciones, con un riesgo neumológico adecuado, se puede realizar el procedimiento sin ningún problema. Otra pregunta, doctor. ¿En qué casos está indicada la disección ganglionar en metastasectomía? En los epiteliales generalmente se hace eso más que los sarcomatosos en términos generales. Pero es un tema en el cual las guías de práctica clínica no lo mencionan de manera categórica. Solamente estamos viendo que las publicaciones que vemos con sobrevida a 5 años, que dice que cuando hay metástasis invisible a nivel del mediastino y que el cirujano ve que hay una metástasis en el hallazgo o el PET-CT, el pronóstico es muy malo. A nadie se le va a ocurrir hacer una metastasectomía, por ejemplo, se me ocurre habiendo metástasis ganglionar mediastinal o iliar. Generalmente se hacen las cirugías cuando hay expresamente metástasis pulmonar y la disección ganglionar vendría a ser positivo o negativo según un hallazgo microscópico por el patólogo. Doctor, ¿en qué casos está indicada la lobectomía para metástasis? Cuando son lesiones grandes, perdón, yo creo que he dejado de compartir, ¿no?, la pantalla. Ya. Se hace lobectomía cuando el parénquima pulmonar ha sido englobado por el tumor y que el cirujano no tiene chance para hacer una segmentectomía anatómica y tampoco podría hacer una cirugía menor. Acuérdense que cuando nosotros colapsamos el pulmón, nos damos cuenta realmente en su real magnitud qué cantidad de tejido vamos a operar, porque en la tomografía muchas veces dicen el tumor es periférico, podría hacerse una resección segmentaria o sublobar, pero cuando es simple el pulmón nos damos cuenta que antes hacemos el test de clampaje para ver si estamos correctos para resecar la zona apropiada, que puede ser tipo de nucleación de un tumor grande, que mide 3-4 centímetros,
pero nos damos con la sorpresa que en realidad ya se está haciendo una lobectomía y que realizar una cirugía de este tipo, dejando un muñón largo, el bronquio es peligroso, puede fistulizar, se abre el bronquio, nos genera retención del moco en la parte distal del bronquio, en la zona de la grafía, y me puede generar expectoración mucopurulenta por vida. Eso no se hace. Es mejor hacer una cosa más radical que se llama lobectomía. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los márgenes ópticos en la metastasectomía? Cuando uno va a hacer enucleación, sobre todo porque eso se hace básicamente en enucleación, tiene que tener por lo menos unos 3 milímetros de distancia para que uno diga, he hecho una cirugía anatómica y buena desde el punto de vista de enucleación tumoral. Acuérdense que los nódulos que son metastásicos por lo general son encapsulados, no son infiltrativos. Es raro que haya un tumor infiltrativo en la cual no pueda yo hacer enucleación. Eso nos damos cuenta en la tomografía de arranque, porque todos los nódulos metastásicos que son encapsulados, entre comillas, podemos hacer enucleación sin ningún problema de recurrencia de enfermedad. ¿Cuándo es que uno hace mal la cirugía y que compromete a 1 milímetro, menos de 1 milímetro el borde de sección? Cuando uno utiliza el stapler y por mala suerte se aproxima mucho al tejido y lo hace muy periférico. De ahí que es mínimo, se considera dejar unos 3 milímetros para afuera. Obviamente que la ventaja de hacer enucleación es de que tú lo haces más tallado contra el tejido tumoral, ¿no? A diferencia que el stapler puede ser una cosa un poco más grosera. Otra pregunta, doctor. Si es posible, para VATS, si es posible marcar antes las lesiones que no son palpables. Cuando uno detecta lesiones de menos de 6 milímetros, obviamente va a ser difícil de que yo vaya a establecer si es cáncer metastásico o no, a pesar que es una lesión de novo. Tengo que pensar que puede ser metástasis. Pero les acabo de decir en el curso de la conferencia que yo de inicio no puedo ser tan rápido para operar a un paciente que tiene una lesión de novo que mide 6 milímetros. Tengo que esperar que crezca o ver que desapareció y que no fue cáncer. Entonces, muchos cirujanos han tenido ese problema, que han operado muchas lesiones con marcaje menos de 6 milímetros y finalmente han operado más patología benigna que metastásica. Entonces, el dilema es ese, ¿no? ¿En qué caso voy a utilizar realmente marcaje? Cuando son lesiones de repente de alrededor de 8 o 10 milímetros que eventualmente están localizados en zonas donde yo tengo dudas para el acceso y que eventualmente uno quiere entrar a la videocirugía y ver simplemente hacer la resección en cuña con el stapler, no va a ser con láser, con el stapler, teniendo en consideración la coloración que me ha resultado cuando se hizo con la biopsia percutánea y se ha dejado la sustancia de azul de metileno, que lo puede hacer el mismo cirujano en el INEM, o en este caso puede ser radiólogo intervencionista. Doctor, si se puede hacer metastasectomía bilateral en el mismo acto. Nosotros hemos hecho, antiguamente se hacía con una esternotomía media, metastasectomía bilateral en el mismo paciente, pero siempre y cuando las lesiones no fueran posteriores. También se ha hecho clamshell, no hemos hecho nosotros, en la cual sirve para hacer metastasectomía bilateral. Se puede hacer por VATS cuando son lesiones únicas en cáncer de riñón, por ejemplo, y no son lo que demoran en metastizar en el tiempo, mejor dicho, demoran en hacer duplicación tumoral en el tiempo, y yo puedo tener un cáncer renal que crece muy lentamente, 1 año, 2, 3 años. Veo lesión única izquierda, única derecha, cuando el paciente se anima a operarse, le hago bilateral. O puede ser caso de un niño que eventualmente tiene, o un jovencito que ha tenido tumor germinal, y eventualmente se nota que existen focos únicos visibles en tomografía computada y no hay evidencia de enfermedad en otra parte. Son casos que yo diría excepcionales para ambos tipos de patología. Ok, doctor. Bueno, hay una última pregunta, doctor, pero no tiene que ver con el tema. Es sobre cáncer de pulmón primario. ¿Cuál técnica es mejor, la lobectomía abierta o la VATS? La última pregunta, doctor.
Miren, hoy en día la corriente es de que todos los centros oncológicos están haciendo cada día más la biotragoscopía asistida y también con la RATS, que es la robótica. La robótica está descartada usar en nuestro país, pero la biotragoscopía cada vez se está realizando con más frecuencia y tiene ventajas de menos dolor, incisión chiquita, el paciente va a trabajar más rápido, menos distancia hospitalaria, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, en el caso de Alemania, los alemanes no usan estratégicamente la biotragoscopía porque dicen ellos, para mí es más barato operar tal cual estoy acostumbrado a hacerlo porque la sobrevida a 5 años es exactamente igual.